que, entre comillas, no produce cianosis, ¿no? Pero vale saber que las cardiopatías congénitas cianóticas se pueden volver cianóticas en el tiempo. Entonces, esta clasificación de cianóticas es meramente didáctico, ¿no? Meramente académico para poder establecer cuál es cuál y eso, ¿no? Bueno, la epidemiología, sabemos que de las cardiopatías congénitas cianóticas, la más frecuente es la CIB. Después la CIA, o sea, la comunicación interauricular. Después las que vienen, ¿no? Ductus, coartación, tetralogía. En el Perú toma mucha relevancia estas patologías. En otros países las cardiopatías congénitas se resuelven cuando son muy niños, que es cuando se deberían resolver. Entonces llegan ya a la adultez, madurez, sin ningún problema. Pero en nuestro país, lamentablemente, por cuestiones de salud pública y sobre todo por cuestiones geográficas, gente que vive en el campo no tiene acceso a la salud y obviamente nos enfrentamos a cardiopatías congénitas cianóticas en la edad adulta. Es muy frecuente, cosa que no se ven notados, es muy frecuente que encontremos pacientes con cardiopatías cianóticas y están a la edad de nosotros, como perdón, de ustedes, ¿sí? Estoy considerando chibolos, ¿no? En la etapa de la universidad, en la etapa del colegio, ¿no es cierto? Ahí es donde lo detectamos, ¿no es cierto? Entonces, creo que por eso se hace relevante esto. Se hace relevante porque a ustedes les va a tocar ver que un compañero tiene un soplo y nunca se hizo ver cuando era niño y de repente nos damos con que tiene una cardiopatia congénita. Entonces, por ahí tiene relevancia este capítulo. Yo que me formé fuera del país y hice toda mi carrera fuera del país, no pensé que me iba a encontrar con estas entidades en gente adulta. Y de verdad se ve bastante en gente adulta, adulto joven. Muy bien. Una clasificación muy académica es según los cortocircuitos, ¿no? Si hay cortocircuito, es decir, si hay comunicaciones entre cámaras o entre vasos grandes, se los puede clasificar y se los puede separar de las que no tienen cortocircuito, ¿no? Ejemplo, la coartación de aorta, que es una estrechez de la aorta a la altura de la aorta torácica descendente, en la unión del callado, que es donde generalmente se presenta esta cardiopatía congénita. Obviamente no genera ningún cortocircuito, salvo que esté asociado con un ductus, que generalmente el ductus y la coartación coexisten en un paciente, se asocian, dicho sea de paso. Salvo eso, pero si no, no hay ningún cortocircuito, a diferencia de los que lógicamente, a su entender y a mi entender, una comunicación interauricular, genera cortocircuitos. Lo usual es que el cortocircuito se produzca de una cámara de alta presión a una cámara de baja presión, y eso es fácil de entender. Es por eso que los cortocircuitos siempre son de izquierda a derecha, es decir, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, de la aorta a la vena, a la arteria pulmonar. Entonces ese cortocircuito de izquierda a derecha se mantiene pues durante muchísimo tiempo, ¿no? Años. A medida que el circuito pulmonar va tomando fuerza, yo voy a decir así, porque genera cambios fisiopatológicos en sus arterias que se vuelven más resistentes y se genera hipertensión pulmonar, ese cortocircuito izquierda-derecha obviamente se va a balancear. Y en casos extremos se va a invertir. Cuando se invierte un cortocircuito, ya estamos frente a un complejo de Eisenhower, ¿no? Cuando ya es el cortocircuito, no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y ahí aparece cianosis. Por eso quiero decir, las cardiopatías cianóticas no deben ser tomados como tales, así, ciegamente. Una cardiopatía con una CIA, con los años se puede producir cianosis. Y se convierte en una cardiopatía congénita cianótica. Pero ese es fin meramente académico, únicamente académico. Bueno, las cardiopatías cianóticas, entonces, para mí, las podemos clasificar de la siguiente manera.
con flujo pulmonar normal o incluso disminuido y con flujo pulmonar aumentado. Las con flujo pulmonar normal o disminuido, bueno, las tenemos aquí, básicamente la estenosis pulmonar, ¿no? Incluso pueden hacer una clasificación ahí, donde hay hipertrofia ventricular derecha o hipertrofia ventricular izquierda. Esta es una clasificación nuevamente académica, para poder entender un poco el mecanismo de las cardiopatías congénitas cianóticas. Y las con flujo pulmonar normal o incluso disminuida, pero con hipertrofia ventricular izquierda, la coartación de aorta, la estenosis aórtica, supra o subvalvular, que no producen, como ven, estos cortocircuitos, ¿no? Entonces el flujo pulmonar está normal. Cuando el flujo pulmonar está incrementado, es decir, si aumenta el flujo pulmonar, es porque hay un cortocircuito. Fácil de entender. Y obviamente pues, la CIA, los ductus, la CIB generan cortocircuitos y por ende incrementan el flujo pulmonar. Oye, el flujo pulmonar aumentado. De ahí que unas generan hipertrofia ventricular derecha como la CIA y otras generan hipertrofia ventricular izquierda, o más, yo diría una miocardiopatía dilatada, una sobrecarga izquierda, entonces tenemos la CID. Esta clasificación, chicos, es muy importante y muy académico, porque creo que de ahí yo puedo deducir qué tengo que buscar en una cardiopatía congénita. Por ejemplo, en una CIA, el problema va a estar en el lado derecho del corazón. Y en una CIB o en un ductus, el problema va a estar en el lado izquierdo. En el lado izquierdo del corazón. Muchas veces de ahí pueden ustedes deducir en la evolución clínica, en el algoritmo diagnóstico de un paciente, ¿qué voy a encontrar en una CIA? Si es el ventrículo derecho lo que está más comprometido o las cámaras derechas, entonces sería buscar en mi radiografía que tenga agrandamiento de cavidades derechas, sea aurícula, sea ventrículo derecho. En una CIA poco probable, casi improbable, que van a encontrar agrandamiento de cavidades izquierdas. No, porque aquí está. Y lo mismo en ductus, que es la persistencia del conducto arterioso, ¿no? ¿Qué voy a buscar? No voy a buscar agrandamiento de cavidades derechas, voy a buscar agrandamiento de cavidades izquierdas. Lo mismo, bueno, la serie con más razón, ¿no? Entonces el flujo pulmonar y obviamente también en ese algoritmo semiológico, lo primero que les presentan es la placa radiográfica, ¿no? Es usual, ¿no? Les preguntan siempre, ¿no? Les ponen la placa pulmonar y les dicen, ¿qué les parece el flujo pulmonar? ¿Hay flujo pulmonar aumentado o hay flujo pulmonar disminuido? Bueno, si hay flujo pulmonar aumentado, entonces orientarán su algoritmo diagnóstico hacia estas cardiopatías congénitas, hacia abajo. Si el flujo pulmonar está normal, entonces pues pensarán en aquellas cardiopatías congénitas que no generan aumento de la vasculatura pulmonar. Y es fácil verlo en una radiografía, aumento de la rama vascular pulmonar, ¿cierto? Pueden ver el tronco de la pulmonar, el arco medio reventado, pueden ver la redistribución del flujo, la línea T de Kerley, es decir, no hay forma de que no se vea la trama muscular en una placa radiográfica. Y siempre en las cardiopatías congénitas hay que poner mucha atención cómo está el flujo pulmonar. ¿Está aumentado o no? Y ahí van, porque es más, les digo chicos, las cardiopatías congénitas ahí no van solas. Es muy frecuente que se asocien, ¿no? Una CIA con una CIB. Ya les dije, el ductus es muy frecuente que se asocia con la coartación de aorta, ¿cierto? Entonces, se presentan también cardiopatías congénitas asociadas, ¿no? O la tetralogía de Fallot, por ejemplo, que eso lo van a ver en las cardiopatías congénitas, ¿no? La tetralogía de Fallot, ya ven, hay 4
entidades, hasta 5 en la pentología, hasta 5 anormalidades corporales. Saben que la tetralogía es el cabalgamiento de la aorta, el CID, el retorno del muslo derecho, es decir, un poco como que pueden ir generando ustedes una, de acuerdo a lo que van encontrando, pueden ir acomodando vuestro diagnóstico del paciente. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar rápidamente. La comunicación interauricular fácil es un defecto que se produce y genera un cortocircuito entre ambas aurículas, ¿no? En su desarrollo saben perfectamente que existe un ostium primum, un ostium secundum. Obviamente las que son ostium secundum son las que predominan con mayor frecuencia, ¿no? Ya saben a dónde, según el desarrollo embriológico, a dónde se ubica el ostium secundum, es en la parte superior, techo, casi posterior del tabique interauricular, a diferencia de las de ostium primum, que son más tricuspidas, más cerca de las tricuspides. Pues eso forma parte, como ustedes han hecho embriología, sabrán que forma parte de una anormalidad en el desarrollo embriológico. Y de acuerdo a su ubicación se clasifica pues en ostium secum, ostium primum, tipos de seno vena cava, si están cerca de la cava superior, cava inferior. Obviamente al ser la mayoría el ostium secundum, ¿no es cierto? Ahí ustedes están viendo, ¿no es cierto? Acá está el ostium secundum, acá arriba, como les decía, en la parte posterior y arriba acá. No se ve muy bien. Esa es la más frecuente, ¿no? Y esa es la que van a encontrar con seguridad ustedes. Y eso es para nosotros los que hacemos cardiología intervencionista muy positivo, ya les voy a explicar por qué. Bueno, está muy bonito, tipo árbol de Navidad, ¿no es cierto? Cómo va la comunicación interauricular, el flujo va pasando de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, sobrecarga de cavidades derechas, como les había dicho, ¿no? Aumenta el flujo pulmonar arriba, aumentado el flujo pulmonar, se incrementa el flujo pulmonar, ¿no? Todo eso va hacia la aurícula izquierda, la aurícula derecha, nuevamente más sobrecarga en un circuito vicioso que va generando sobrecarga de cavidades derechas, pasa asintomático por mucho tiempo, y eso es lo delicado de las cardiopatías congénitas acianóticas, que durante muchas cardiopatías pasan asintomáticas. Y a la edad de ustedes empiezan a manifestarse, ¿no? Con disnea, ¿no? Fatiga, clase funcional 2, 3, más adelante edemas inferiores, monotonia, etc. Pero pasa mucho tiempo asintomático hasta que se hace sintomático, obviamente, producto de la sobrecarga, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar, obviamente? Bueno, lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? ¿No? R1 aumentado, un soplo sistólico, importante, aquí mucho semiología, un desdoblamiento también del segundo ruido, ¿no? Decía que la mayoría son asintomáticos, sí, asintomáticos, los niños juegan, corren, aparentemente no tienen nada, suelen llegar a la edad adulta, muchos asintomáticos, hasta que a los 30, 40 años producen, o entre los 20 y 40 años pueden producir hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca, ¿no? Dependiendo también del tamaño del defecto, no es lo mismo un defecto pequeñito hacer un defecto grande, ¿cierto? Donde el caudal cardíaco será mayor. Y a la larga, como decía, todas estas generan cortocircuitos de derecha e izquierda, síndrome de Eisenmenger y cianosis. Saben perfectamente dónde lo van a buscar, en el electrocardiograma, en la radiografía de tórax. Hablamos un poco de la radiografía. En el electrocardiograma, básicamente crecimiento de cavidades derechas, ¿no? Vean esa P, un poquito sobrecargada, en B1 sobre todo, una P picuda alta, elevada, un infra de nivel con T negativas en B1, sobre todo en B1, B2, habla de sobrecarga del ventrículo derecho, una hipertrofia es muy raro que encuentren R en B1, es raro, ¿no? En términos generales ustedes han visto que la R no es tan alta en uno, y hay una progresión, R pequeñita, R un poquito más grande, R más grande, R, hasta que se hace todo R, eso es lo normal.
pero que encuentren R en B1, en B2 así de entradita, obviamente sobrecarga del ventrículo derecho, es decir, hay predominio. Recuerden que el vector de B1, B2 está por acá, del lado derecho. No tengo por qué tener actividad eléctrica en el lado derecho, porque mi ventrículo derecho no es muy grueso, el izquierdo es grueso, entonces toda la actividad eléctrica jala el izquierdo. Si yo tengo R en B1, algo está haciendo ese ventrículo derecho que está jalando o tirando para ese lado las fuerzas eléctricas. Este R en B1 es típico del crecimiento de hipertrofia ventricular derecha, ¿no? Bueno, la radiografía pulmonar, vean ese cono de la pulmonar incrementado, ¿no? Crecimiento sobre todo, acá se lo ve mucho mejor, hay un incremento de la trama vascular pulmonar. El gol estándar, el ecocardiograma. Les di una clase chiquita, digo, un grupo muy chiquito ahí en el hospital. Hablamos de laboratorio de cardiología y hay pues situaciones, patologías en donde el ecocardiograma es el gol estándar, es decir, es el estudio por excelencia para encontrar una cella. ¿Qué me va a mostrar el ecocardiografista? Él hace ya, obviamente, la comunicación, pero yo necesito más detalles, ¿no? Y el ecocardiografista me dice el tamaño, si hay bordes, no hay bordes, ¿no? Para una posible resolución por vía catéter, que es lo nuevo, que es lo novedoso, que se hace en el mundo, en donde ya directamente no se corta el pecho para cerrar ese defecto, simplemente con una punción en la vena. Vamos con un dispositivo que se llama Amplatzer o cubo oclusor, porque el Amplatzer es de la marca comercial, un oclusor que engancha, ¿no?, como un sándwich en ambas hojas de ese septum y ocluye el defecto. Mucha diferencia versus la cirugía en cuanto más que todo a cuestiones técnicas, ¿no? El paciente se recupera más rápidamente, no hay necesidad de cortar el pecho, como decía, anestesia local nada más en la zona de punción, y obviamente pues el resultado es mejor. No lo digo por haberlo hecho yo, sino porque es así, la literatura está, ¿no? Entonces el ecocardiografista es fundamental para que me comunique cómo está esto, ¿no? Es chiquito, es grande, es pequeño, ¿no? Porque si es muy pequeñito, menos de 1 centímetro, se cierran o pueden incluso profilaxis para endocarditis y pasan cursando su evolución. Lo que normalmente debería cerrarse durante el primer año, ¿no? Si no se cierran, bueno, el cierre ya está recomendado después de los 3 años y obviamente hay que tener en cuenta todas estas condiciones, ¿no? El cortocircuito, cuánto está el QPQS, si hay sobrecarga ventricular derecha, hay embolias paradójicas, ¿no? Obviamente está contraindicado en menos de 5 milímetros. En muy pequeñitos, sellas pueden incluso no tomar conducta terapéutica. Pero ojo, hay posibilidades de que eso se anide un germen y se produzca una endocarditis, ¿no? Entonces ahí entra en juego ya la disquisición de cerrar, no cerrar, si son muy pequeños, ¿no? En los ductos, por ejemplo, es lo mismo. Si son ductos muy pequeñitos, la disquisición de cerrar, no cerrar. Hay una escuela de la que yo soy parte en donde se tiene que cerrar, ¿no? Defecto encontrado, defecto cerrado. Ductus encontrado, ductus cerrado. Obviamente no es lo mismo un agujero entre los ventrículos que entre las aurículas, ¿no? Es más fácil cerrar un ductus sencillísimo, que cerrar una comunicación interauricular, que es más complejo. Entonces, tal vez en la comunicación interauricular lo podemos discutir, pero en un ductus, que es una cuestión técnicamente sencilla, baja complicación quirúrgica y o hemodinámica, con Amplatzer, es decir, no habría por qué no cerrarlo, ¿no? Incluso hay un teorema que dice ductus encontrado, ductus cerrado, así sea el tamaño que sea, ¿no? Bueno, ahí está lo novedoso, porque lo viejo ya ustedes lo saben, cuando se abre el pecho, lo cierra el cirujano. Bueno, lo novedoso es ni tan novedoso, ¿no?
van con un catéter, ¿no? Vena cava inferior, se dirigen hacia el defecto, el oclusor está dentro de una vaina, y a medida que van avanzando, van soltando el primer disco del lado de la aurícula izquierda, luego ese disco, ¿no?, encaja en las hojas de la, digamos, en los bordes de la aurícula, el defecto está ahí, y luego sueltan el otro disco, que entre los dos hay una cintura, ¿no?, que hace que se cierre a manera de sangre, ¿no? Eso se llama cierre percutáneo, ¿no? Cierre percutáneo de comunicación interocular. Nosotros lo hemos hecho en el hospital y realmente es una técnica sensacional porque la recuperación es nada, no hay anestesia general, es anestesia local. Lo hicimos en la mañana, en la tarde el paciente estaba caminando con condiciones de alta, es decir, es maravilloso. Bueno, la comunicación interventricular, entonces, ¿no? Lo mismo la presencia de un septum que permite la comunicación entre ambos ventrículos, ¿no? Obviamente la clasificación, que ustedes ya la conocen, membranoso, trabeculado, dependiendo de dónde se ubica. Los defectos musculares, siempre en la parte, aquí está la clasificación. Los perimembranosos, los subarteriales, los medio posteriores y los musculares, que son los apicales. Estos son los que más fácil cierre. Había dicho que los defectos interventriculares siempre denotan mayor riesgo, no solamente para la evolución del paciente, sino también para el abordaje, el enfoque terapéutico que se le va a dar. Cerrar un agujero en el ventrículo denota ya mayor complejidad, no solo para el cirujano, sino para el cardiólogo intervencionista, para todos. Bueno, básicamente la comunicación está entre los dos ventrículos. El ventrículo izquierdo, que tiene mayor presión, vuelca toda su furia en el ventrículo derecho, sobrecargando el ventrículo derecho, produciendo congestión pulmonar, alto flujo pulmonar, y en un circuito cerrado se va dirigiendo nuevamente a perpetuar este fenómeno. Sobrecarga ventrículo derecho, hipertensión pulmonar a la larga. Decía que cuando son muy pequeños pueden pasar desapercibidos, hasta incluso se los puede dejar. Obviamente el soplo es lo más llamativo, ¿no? Un soplo en barra, ¿no? Ustedes ya por semiología lo han estudiado, es un soplo en barra, sistólico, eyectivo, ¿no? Ahí está. Y obviamente las herramientas diagnósticas, el electrocardiograma, la radiografía, el ecocardiograma, que son el gol estándar, ¿no? Nuevamente. Para todas las cardiopatías congénitas, creo que por lejos el ecocardiograma es el gol estándar, ¿no? No hay otra más. Obviamente en los primeros años de vida se deberían cerrar. Si no se cierran, ¿no?, entre los 3 y 9 meses de edad, hay que verificar cómo está el QPQS. El QPQS, para los que no saben, es la cantidad de sangre que sale por la arteria pulmonar comparado con la cantidad de sangre que sale por la aorta. Obviamente eso tiene que ser 1, porque la misma cantidad que sale por la pulmonar tiene que ser la de la aorta. En estos cortocircuitos, uno de ellos, en este caso la pulmonar, eyecta más cantidad de sangre que la otra, ¿no? QP es Q pulmonar y QS es Q sistémica, o sea, caudal sangre que pasa por una u otra área, ¿no? En este caso, el QP mayor de 1.5 en esa ecuación significa que el caudal pulmonar es mayor que el caudal sistémico. Obviamente las técnicas para cierre por vía percutánea del ductus son mucho más complejas que las de la CIA, ¿no? Y lo que más se hace es esto, en esto sí tienen muchísima más, digamos, predomina más la intervención quirúrgica que la percutánea. Mucho más seguro, mucho más fijo. Bueno, y la tercera, creo que frecuente, muy frecuente, como había comentado anteriormente dentro de la estadística, es el ductus arterioso persistente. El ductus arterioso persistente es una comunicación, como ven ahí, entre la aorta
y la arteria pulmonar, que no se cierra durante los primeros días de nacido. Es frecuente obviamente en algún grupo poblacional como los que están ahí, y se trata de una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Obviamente la aorta, al tener presiones más elevadas que la pulmonar, vuelcan toda su furia, todo su contenido en la arteria pulmonar, sobrecargando el circuito aéreo. Y lo que se sobrecarga no es el ventrículo derecho, lo que se sobrecarga básicamente, como ven aquí en este circuito, es fundamentalmente la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, porque el circuito se cierra. No confundan, acá hay mucha confusión, siempre dicen que como van de la arteria, la aorta, la arteria pulmonar, el lado derecho está sobrecargado. No, la válvula pulmonar actúa como una barrera para que las cavidades derechas no se comprometan, más sí las izquierdas, porque todo se va a ir al circuito del ventrículo izquierdo. Bueno, los pulsos están alterados, esto lo saben muy bien, el soplo de maquinaria, ¿no? Típico del ductus, y se puede desarrollar hipertensión pulmonar y Eisenmenger con cianosis tardíamente, ¿no? Los laboratorios, en el laboratorio de cardiología, saben que el electrocardiograma, la radiografía y el electrocardiograma son muy importantes. Dentro del tratamiento, en prematuros, es muy habitual, casi gran parte de los prematuros nacen con ductus, entonces se los espera o se les da terapia farmacológica para acelerar ese cierre, oxígeno a altas dosis, por ejemplo, es un estimulante para que se cierre ese defecto. Y si no se cierra, bueno, habrá que esperar que gane un poquito de peso para que se los pueda operar, ¿cierto? Ahí está, se utiliza indometacina o ibuprofeno si la hiperoxigenación falla, para estimular el cierre. Y actualmente los defectos de ductus con soplo ya es indicación de cierre por la posibilidad de endarderitis. Lo que les dije, ¿no? Ductus encontrado, ductus cerrado, chicos. Yo personalmente cierro todos los ductus, así sean pequeños, grandes, en todos, por el riesgo de endarteritis, ¿no? Endocarditis, endarteritis en este caso. Bueno, lo hemos hecho con catéter y se cierra de esta forma, ¿no? Se va por la arteria pulmonar hasta la aorta. Y de la misma forma que en la sella se suelta el dispositivo, tiene también a manera de sándwich que encaja en ambas bocas, tanto la boca aórtica como la boca pulmonar, y se cierra el defecto. No con esto quiero decir que la cirugía no tiene lugar, de hecho tiene lugar, los cirujanos cardiovasculares cierran esto en el caso de que no haya la posibilidad de hacerse por catéter. Obviamente prevalece la indicación de por catéter porque es más seguro, mejor, obviamente, ¿no? Se asocia muchas veces a coartación de aorta, y esta sería otra cardiopatía congénita en donde hay una estrechez, ¿no? En la aorta, en el trayecto de la aorta, que limita su luz y por ende el flujo sanguíneo que pasa por él. Hay una clasificación, preductal, postductal, dependiendo si está por encima, por debajo o a la altura del ductus. Bueno, esto es muy bonito de ver, como se ve ahí. Al haber una obstrucción aquí del estrechez, las presiones hasta antes de la coartación son elevadas y las presiones por debajo de la coartación son muy disminuidas. Por eso hay diferenciación entre la presión de la mano y de la pierna. Hay una diferenciación de más de 20 milímetros de mercurio para hacer el diagnóstico de coartación de aorta. Bueno, un poquito de la estadística. Preductal, obviamente las de mejor pronóstico son las postductales. También se mantienen por mucho tiempo asintomáticas. Mucho cuidado con las cardiopatías congénitas, porque se mantienen asintomáticas y a los 30 años empiezan a aparecer síntomas, como en todas las cardiopatías congénitas. La semiología, un poquito de lo que ya les hablé, de lo que ustedes tienen que saber, ¿no es cierto?
que ya saben, dicho sea de paso, cuál es la exploración, dónde tienen que buscar. En la radiografía, las líneas de Hugo Rösler, ¿no? Cuando se horadan los vértices inferiores o los bordes inferiores de las costillas, producto de ese impacto que va teniendo las arterias intercostales y van horadando las mismas costillas. Rarísimo, no de eso vi, pero se lo documenta, es esto de acá, ¿no? Las muescas de Rösler, ¿no? Bueno, obviamente la cirugía tiene lugar también en este tipo de patología, hay que arreglar eso, se hace un corte de esa porción que esté estenótica y se le hace anastomosis término-terminal, resecando esa porción que está estenosada. Esta es una solución en base a cirugía. Y como la hemodinamia, la cardiología intervencionista no se quiere quedar atrás, también resuelve por catéter este problema. Ustedes vean cómo a través de una cuerda ascendemos se llama un stent, es una malla de metal comprimida en un balón, se infla el balón y se abre el estenosis, ¿no? Se abre el estenosis. Esto es también algo nuevo, ¿no? Bueno, chicos, creo que de cardiopatías congénitas no hay mucho más que hablar.